Yo muchachos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos en Plant City, o mejor conocida como la ciudad de las fresas. Vamos para allá. Nos encontramos en el condado de Hillsborough, el cual está ubicado a 1 hora de Orlando y 30 minutos de Tampa. Una de las cosas que me parece demasiado curiosa, que no estábamos esperando, es que alrededor del downtown hemos encontrado muchas iglesias. Hemos entrado, llevamos aquí como 10 minutos y hemos visto por ahí unas 4 o 5. Y no son cosas chiquitas, sino que son edificios muy grandes. No sabemos por qué, pero eso está muy curioso. Aquí a mis espaldas hay una incluso más grande que la anterior. Entonces, ver tantas iglesias juntas como en el mismo espacio se me hace muy curioso, porque me hace pensar que este pueblo es un pueblo demasiado religioso. También es tanta la cuestión que encontramos a ver hasta un culto. Muchachos, este pasillo parece un pasillo de terror. En serio, miren ese pasillo tan feo. Sin embargo, alrededor de la ciudad me he dado cuenta que hay estos trenes de juguete que están como escondidos. Es algo muy chistoso. Como es muy común en muchos sitios, aquí también las bancas tienen esta división en el medio. Porque tal vez muchos no sepan, otros sí. Cuando los homeless van a dormir, ellos se acostaban aquí, pero con esta cosa pues ya no se puede. Entonces lo que hace es que haya menos homeless, porque usted no va a dormir así, ¿sí me entiende? Eso es muy incómodo. Y de esta manera se quitan el problema de tener homeless en las bancas. Como un dato curioso, esta ciudad es conocida también porque tiene comida griega. O sea, que la gente dice que la comida griega en esta ciudad es muy rica. Tocaría probar. Para nadie es un secreto que aquí en Estados Unidos los veteranos han sido muy respetados, pues porque se lo merecen. Sin embargo, algo que es muy curioso, que yo nunca había visto en todo el tiempo que yo viviendo acá, es que en todos los postes de luz que tiene este downtown, por lo menos se encuentra una foto parecida o similar a esta con foto de alguien más. ¿Quiénes son ellos? Son veteranos que lamentablemente fallecieron en la guerra. Pero es algo muy bonito y la gran mayoría de postes, si no es que todos, tienen una foto de alguien así, las cuales dicen: el hogar de la libertad, gracias por su valentía. Esta ciudad se funda en 1884 y la idea principal para crear esta ciudad fue crear un centro de agricultura como de transporte para toda Central Florida. Las fresas han sido las encargadas de darle fama y reconocimiento internacional a esta ciudad, pues se encuentran en absolutamente todos lados. Usted las ve en el periódico, en los locales, la gente está hablando de fresas. Aquí usted puede encontrar fresas donde usted quiera. Es increíble. Como ya les había comentado, la ciudad se funda en 1884. Sin embargo, en 1930 es cuando se da su verdadero crecimiento. ¿Por qué? Porque en ese entonces había una industria mucho más grande. ¿Cuál era? Los cítricos. El nombre de esta ciudad se llama Plant City, y pues uno creería que planta, cultivos, cosechas, pues de ahí viene el nombre, ¿cierto? Pero no, es muy simple. Ese nombre proviene de un señor llamado Henry B. Plant, el cual fue uno de los que ayudó a este pueblo como a traer el ferrocarril y los trenes, y como que el man le metía mucho a eso, entonces él ayudó a traer esas cosas para acá. Esa tecnología la implementó al pueblo. Y después de las fresas, su tren es como lo más preciado. En ese pueblo pasan demasiados trenes, entonces como que por eso mismo se le puso el nombre Plant City, por Henry B. Plant. Es la razón, como un dato curioso. Caminando por la ciudad nos encontramos este museo, Railroad Museum. Es muy importante para esta ciudad. ¿Por qué? Porque habla del segundo factor que ha hecho esta ciudad demasiado grande, el cual es el tren. ¡Vamos!
lo que nos encontramos. Este es un semáforo manual. Un semáforo manual, sí. Cuando venía el tren hace muchísimos años, ellos ya sabían, y lo que hacían para parar las vías y todo era subir estas palancas para acá y la luz automáticamente se iba a prender. ¿Se acuerdan que alrededor les dije que había unos trencitos de juguete que están escondidos en toda la ciudad? Miren, aquí hay otro. Aquí a mis espaldas hay algo muy curioso. Yo creo que la gran mayoría de nosotros en las películas hemos visto ese mecanismo donde los que maquinaban el tren andaban así, que iban así uno con el otro. Aquí les voy a poner una foto, como en las películas. Pues miren, así es uno en la vida real. Aquí se agarraban y hacían así. Quiero que miren por favor la cantidad de rutas que tenían estos trenes. Actualmente deben ser muchísimas más, pero estas para hacer 1958 son bastantes. Miren, toda esta es la línea. Aquí la ciudad tiene un mirador de trenes. Estábamos al otro lado, pero escuchamos el tren, entonces vamos a ver si lo podemos ver. En esta parte podemos ver cómo los operarios sabían de dónde venían los trenes y cuántos venían. ¿Por qué lo digo? Porque aquí se pueden ver fácilmente cinco carriles donde 5 trenes diferentes van a pasar. Sin embargo, acuérdense que en esa época los semáforos eran manuales, entonces desde aquí ellos podían divisar el tren y ellos ya sabían qué tenían que hacer. Con esto solían sacar agua desde la misma tierra. ¿Cómo? Jalando esta palanca así. La cultura de los trenes está tan avanzada en este pueblo que hay niños de 8 añitos con cámaras esperando el tren y con cámaras mejores que mi cámara. Eso es increíble. La verdad no entiendo, pero niños, hay muchos niños debajo mío en el primer piso viéndonos y tienen cámaras demasiado buenas esperando el tren. Es algo muy loco. Por último, muchas veces nos encontramos aquí en State Theater, un teatro que nos encontramos y resulta que está lleno de antigüedades. Pues vamos a ver qué tiene. A mi derecha, este león, aunque parezca un juguete, era de verdad. Esto es un animal que en serio vivía. Solo que ya se llama taxidermia lo que tiene. Pero este animal estaba vivo y estaba trabajando en un circo. Cuando falleció, lo pusieron acá. ¡Qué locura! Con esto llegamos a la conclusión de este video. Muchísimas gracias por ver. Cuéntenme qué les pareció Plant City aquí en los comentarios. Dejen un like si les gustó y suscríbase. Chao, chao.